¿Cómo les acaban de tratar? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho verles nuevamente por aquí. Vamos a invitarles entonces para que vayamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Según San Juan 16. Bueno, hay de pronto una precisión importante para hacerles, que tiene que ver con ¿qué? Con el contexto del capítulo 16. Bueno, dice que entre el capítulo 13 y el capítulo 17 es una sola escena, es una noche, la última noche en la que se está despidiendo Jesús de sus discípulos y finalmente deja unos encargos que son pertinentes y que son importantes en su momento, dada la situación y las circunstancias que están viviendo. Normalmente los evangelios sinópticos hacen una narración, lo que es Mateo, Marcos y Lucas hacen una narración cronológica, pero el evangelio de San Juan tiene una particularidad y no se concentra en ese seguimiento cronológico, sino que específicamente se concentra en cosas más esenciales, cosas puntuales y esenciales, digámoslo, no más, porque pues todas son esenciales, realmente todo lo que narran los otros tres evangelios es igualmente esencial. Pero él no lo hace desde un seguimiento cronológico, sino haciendo énfasis en algunos elementos esenciales de la doctrina y de la verdad bíblica, y especialmente pues aquí en este caso del evangelio. Entonces entre el 13 y el 17 es solo una escena, es una misma noche, no son diferentes situaciones, que pronto pues por la división de capítulos uno puede pensar que son escenas distintas, pero es una sola escena, es la escena de esa noche de despedida en la cual Jesús pues sabe que al otro día definitivamente pues se va a consumar todo aquello para lo que él ha venido. Pues vino para enseñar, vino para comunicar, vino para presentarnos al Padre, pero también vino para hacer la expiación por cada uno de nuestros pecados. Entonces, llegando ya a la altura del capítulo 16, dentro de estos capítulos se hace una pequeña transición donde no solamente se ha venido, ¿cierto?, haciendo unas presentaciones de alguna verdad, sino que aquí ya hace unas recomendaciones muy particulares. Digamos que establece unas premisas dentro de las cuales pues entra a decirle a sus discípulos sobre qué hechos o algunos hechos importantes en los que tienen que tener en cuenta. Es más, de manera particular, el capítulo termina y reitera muchas veces diciendo: por eso os he dicho estas cosas, haciendo un énfasis especial en lo que quería compartir y en aquello que quería dejar en la memoria o quería dejar presente en sus discípulos. Por eso entonces, llegando a esta altura, llega el capítulo 16, dice, empieza desde el 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vuelve y reitera el punto. Pero viene aquí entonces. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba. Ya está hablando acerca de que se va a ir. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, específicamente entre el versículo 8 y el versículo 11, quería hacer énfasis,
Pues hemos venido hablando acerca de que no se trata de un mejor año, sino se trata de ¿qué? Una mejor relación con Dios. No son los eventos exteriores los que determinan que mi vida vaya a ser mejor. Todo empieza es primero, ¿por qué? Por entender que tengo que cambiar, que hay cosas en mi vida que primeramente tienen que recibir una dirección, que tienen que tener un cambio, y en ese mismo efecto muchas cosas a mi alrededor van a empezar a cambiar. Entonces, no es lo que acontece afuera lo que determina mi vida, es lo que acontece en medio de cada uno de nosotros. No podemos negar, obviamente, que las circunstancias muchas veces inciden en cómo yo pienso, en cómo yo me determino, en cómo yo procedo, en cómo yo actúo, porque me veo determinado. Entonces uno dice, no, pero pues es que si no podía, no, pues es que no alcancé, no, pues es que mire que la situación, mire que dada tal circunstancia, mire que dado esto, mire que dado aquello. Entonces uno está determinado, ¿por qué? Por su entorno. Pero el verdadero cambio viene es cuando empieza ¿desde dónde? Desde adentro. De adentro hacia afuera, como lo hemos reiterado. Y aquí Jesús hace un énfasis por eso muy particular y muy importante. ¿Por qué? Porque Él empieza a hacernos caer en cuenta de una acción especial que tiene el Espíritu Santo. Y es un trabajo excepcional que solo Él puede hacer y nadie más puede hacer. A usted le pueden dar todos los argumentos, usted le pueden dar todos los elementos de juicio. Usted puede estar, como dicen vulgarmente, usted puede estar viendo y ¿qué? Y no lo acepta. No lo acepta. Usted dice todo lo contrario. A usted le están diciendo, no sé si usted recuerda aquella escena de aquella historia de la era del hielo, ¿no? Que está el mamut al lado de otro mamut, y entonces el mamut, ¿cierto? Dice, mira, yo soy un mamut y tú tienes orejas como yo. Ah, sí, y tienes una trompa como yo, claro que sí, y tienes patas como yo, sí, y mira, eres peluda como yo, sí. Entonces, ¿tú qué eres? Una zarigüeya. ¿Se acuerdan? Porque ella creía que era una zarigüeya. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos vemos enfrentados a realidades que no queremos y no podemos aceptar? Y ahí es donde necesitamos la ayuda de ¿quién? Una ayuda sobrenatural. Y es la ayuda que Dios aquí nos está diciendo, especialmente Jesús, que nos va a venir a dar ¿quién? El Espíritu Santo. Mire, si usted no sabe, si usted no es consciente que está enfermo, usted no va al médico. Y si el médico o sus síntomas no ponen en evidencia que usted está enfermo, usted puede estar siguiendo, usted puede andar enfermo y proceder enfermo. Y usted no sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta que ciertos hechos o hasta que el diagnóstico le dice. Y hay gente que, ¿cuántas veces no ha pasado que uno, no, mira que yo estaba así, estaba así y estaba así? Me acuerdo en el caso mío particular, empecé con una carraspera y yo era y nada, y se fue una semana y 2 semanas y se fue un mes y se fueron 2 meses. Y entonces a los 3 meses creo que fui al médico y le pregunté y me dijo, no, pues lo voy a mandar al otorrino. Y fui al otorrino y obviamente tenía un pólipo en las cuerdas bucales. Y no me daba cuenta. Yo pensaba que era que una carraspera. ¿Y qué hace uno? Uno hace más fuerza, más daño. Y hasta ahí entonces entra el diagnóstico, entra el tratamiento y ¿qué viene? La sanidad. Entonces, esa es la tarea que tiene el Espíritu Santo, que a veces para nosotros puede parecer odiosa. ¿Por qué? Porque nos hace caer en cuenta de la verdad. Pero cuando uno cae en cuenta de la verdad, ahí es donde empieza el proceso de ¿qué? De sanidad. Por eso dice entonces 3 cosas que Él hace. Bueno, 3 cosas no, una capacidad que Él tiene frente a 3 verdades que nos comparte aquí Jesús. Él tiene la capacidad de convencernos ¿de qué? De que estamos mal. Segundo, de que Jesús es justo. Y tercero, el enemigo está vencido. Si Él nos dice que esa obra la va a hacer el Espíritu Santo es porque es importante tenerla en cuenta. Y entonces la primera que empieza es por hacernos cuenta, hacernos caer que estamos ¿qué? En un error, que estamos en rebelión ¿con quién? Con Dios, que le estamos llevando la contraria, que estamos en la vía contraria, que estamos yendo en la dirección contraria, que en vez de ir en dirección a la sanidad estamos yendo en dirección ¿a qué? A la autodestrucción. Recuerdo un vecino hace unos 2 años, creo que fue,
3 años, si nos veíamos muy continuamente ahí en la unidad, nos saludamos cuando ve. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, abril, ve, ¿será que se fue el vecino? Cuando me lo encontré como en junio, ya, todo deportista y caminando y todo. Hola, ¿qué más? Nos saludamos. Cuénteme, ¿usted estaba de viaje? No, me dio un infarto. ¿Y eso? ¿Por qué? Yo creo que alguna vez había contado algo. Él tenía un hábito y era que el cigarrillo que se iba a fumar lo prendía con el que estaba pagando. Y eso era todo el día. Y me acuerdo que había un portero que le tenía confianza y le decía que él era una caldera. Parecía una caldera porque fume y fume y fume y fume y fume y fume. Y yo le pregunto a usted, porque eso creo que lleva más de 20 y pico de años y no más fumando. Yo le pregunto si uno no necesita ni siquiera hacer un ejercicio o un gran esfuerzo de imaginación para llegar a concluir cuántas veces le dijeron que eso no le serviría a él. De hecho, su hijo es médico. ¿Cuántas veces tuvieron que haberle dicho, mira, eso te va a hacer daño, eso te va a hacer daño, eso te va a hacer daño? ¿Y por qué seguía fumando? Y resulta que ese día que me lo encuentro me dice, no, ya llevo 3 meses sin fumar. Es más, ya lleva más de un año, ya casi 2 años sin fumar. Haciendo ejercicio y cuidándose. ¿Por qué traigo esta historia o por qué cuento esta realidad que aconteció? Porque tuvo que ser convencido para encontrar un correctivo a su error. Y eso es lo que hace Dios a través del Espíritu Santo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, que es Dios. Él viene a convencernos de qué? Estás en un error, claro, de pecado, estás en un error, o sea, estás en rebelión contra Dios. El que te quiere ayudar, el que quiere lo mejor para tu vida, el que te diseñó, el que te creó, tiene un plan para ti y tú estás, ¿qué? Pateando ese plan, en contravía de ese plan, llevándole la contraria a ese plan, desestimando ese plan, aborreciendo ese plan. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que nos esté yendo? No nos puede estar yendo bien. Ahora uno dice, no, pero mire, gracias a Dios tengo casa, tengo carro, tengo beca, tengo casas, tengo carro, tengo becas. Pero tu realidad con Dios, ¿cómo es? Eso no define mi realidad con Dios. Porque es que yo soy más que eso. Yo soy un ente espiritual y tengo una respuesta y tengo una responsabilidad espiritual. De hecho, yo puedo decir, no, mire, yo soy muy formal, yo soy buena gente, yo soy líder comunal, yo soy scout, yo soy una persona muy decente, yo soy muy formal. Pero eso no garantiza tu relación con Dios. Dice, pero bueno, yo me estoy portando bien, perfecto, eso es excelente. Ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo, pero eso no es garantía. Por eso decía alguien, mire, usted puede ser éticamente 100% correcto, pero si no has establecido una relación con Dios, mucho cuidado, porque el cielo no es tu morada final, entonces. No es por obras. Desde el Antiguo Testamento Dios ha dicho, no es por obras, ¿es por qué? Por fe. Y al contrario, muchas veces cuando nosotros nos percibimos o nos autopercibimos como mejores que los demás, ¿qué pensamos? Que nosotros somos mejores que los demás y no necesitamos lo que los demás necesitan. ¿Y quién nos tiene que venir a convencer? El Espíritu Santo. Porque uno se cree que uno no hace milagros por falta de tiempo, porque tiene una agenda demasiado abultada. Sí, uno cree que, mejor dicho, que a mí no me prenden velas por envidia, pero lo que pasa es que uno no entiende que al contrario, uno no ha arreglado una situación con quien tiene que haberla arreglado. Entonces, por eso dice claramente, cuando venga Él, el Consolador, Él nos convence del error. Porque hasta que yo no soy convencido del error, yo no voy a salir del error. Llámese, digámosle, pecado, transgresión, llamémosle iniquidad, llamémosle rebelión. Porque decimos, no, pecado es un nombre genérico a todas estas mismas actividades que son una falta. A un yerro, a un no pegar en el objetivo, sino ir en contra del objetivo. Eso es lo que significa. Entonces, cuando yo estoy en esa condición, si yo no tengo convicción, pues yo sigo pensando que estoy haciendo las cosas muy bien. Mire, cuentan que una vez encontraron a una persona de las montañas, eso que llaman cuatreros, personas pues
al margen de lo que es la vida social, acostumbrados a vivir en el campo. Sí, montañeses, ¿no? Que les llaman, y lo cogieron con unos caballos marcados de una granja que tenía su marca y su sello. Entonces fue la policía, lo tomaron, lo trajeron, y entonces alguien dijo, mire, ahí tenemos a este cuatrero, a este ladrón, a este, lo cogimos por avijear. Bueno, él no entendía nada cuando él preguntó que eso qué significaba, porque no sabía ni qué significaba, y entendió qué significaba, que era que él le estaba cogiendo algo a otro, que le estaba tomando la propiedad a otro, que estaba violando lo que otro había alcanzado. Dice que este hombre se puso a llorar y dijo, yo no quiero ser así. Mire que a veces uno no es consciente del daño que está haciendo. Como cuando uno era niño y hacía pilatunas. Y a veces hacía cosas mal hechas. Dañaba rejas, quebraba vidrios. Y uno que, ja, 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 le parecía chistoso. Ya uno crece y cuando le hacen alguno de esos daños, uno se acuerda y dice, mira, yo cuando niño, eso me parecía un chiste. Uno no era consciente del daño que uno hacía. Entonces, gloria a Dios por esa obra maravillosa del Espíritu Santo, porque nos hace caer en cuenta de que necesitamos ayuda, necesitamos una respuesta, necesitamos soluciones. Así entonces, tenemos un ejemplo particular en 2 de Samuel 12:13, en la vida de David. Ustedes recordarán esa famosa situación de David. Yo creo que David, si está en el cielo, de estar diciendo, pero siempre me cogen de ejemplo, Dios mío, ¿por qué no buscan otra persona? ¿Por qué no buscan otro ejemplo? Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor, me cogerán de ejemplo? Resulta que ustedes saben que David le faltó a alguien que era de suma confianza. Es más, le llamaban un incondicional, Urías el Eteo. Tomó su esposa, adulteró con ella y la dejó en embarazo. ¿Y qué hizo? Pues trató de hacer pasar que ese muchacho era de quién, de él. Pero como finalmente no pudo, ¿qué terminó haciendo David? Lo mandó a matar, tácitamente. Eso fue lo que hizo. ¿Y qué hizo después de que lo mataron? Pues entonces mandó a llamar a la chica, porque pues si ya como no tenía esposo, ¿qué? Pues ya podía estar con él y ya no había ningún problema. ¿Y qué? ¿Y qué había algo malo? No, pues sí quedó viuda. ¿Había algo malo? No, no había nada malo. Y David pasó así muchos años, mire, muchos años. No sabemos cuántos años, pero ya el bebé tenía ya sus años. Y viene el profeta Natán, y ustedes saben toda la historia de lo que le dice el profeta Natán. Entonces dice, Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, 2 de Samuel 12:7, tú eres aquel hombre, pues para contextualizarnos, no es el 13, pero vamos desde el 12. Tú eres aquel hombre, o sea, el que ha faltado, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te liberé de la mano de Saúl, te di la casa de su señor, sus mujeres, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. ¿Y a él qué? Lo mataste. Ahí está el delito. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. ¿Qué contesta David en el versículo 13? Parece que fuera una niñada lo que contesta David. Pero ¿sabe qué es lo que pone de presente? Que uno puede estar inmerso en el error y no ser consciente de él. Mire el 13 como contesta. Pequé contra Jehová. ¿Qué tal? Y uno dice, pero ¿será que David no sabía? Y hay cosas muy obvias en las que uno puede estar en el error y uno está pensando que ¿qué? Pero ¿qué de malo tiene? ¿Y Natán qué le dijo? También Jehová ha remitido tu pecado y no morirá. O sea, ¿cuál era la sentencia? Porque la paga el pecado. Tremendo. Era un daño muy grande el que había hecho ahí. Pero ¿cuánto tiempo pasó David en ese error? ¿Y qué? Y no salía de él. ¿Por qué? Mire, ahora, ¿por qué David finalmente dice si estaba en el error? ¿Por qué finalmente concluye? Porque es que cuando estamos hablando aquí de que el Espíritu Santo nos convence, es que Él tiene esa capacidad de hacernos convictos. Mire, hay muchas personas de pronto, pero hay muchas que sí, que pues pueden estar por alguna situación inculpadas o estar
señaladas de algún delito. Y esas personas saben que sí, que lo hicieron. Pero cuando les dicen, mire, es que usted está inculpado, usted está indiciado, ¿qué dice esa persona? No, yo no fui. Y él sabe que sí. ¿Pero qué dice él? No, yo no fui. Pruébemelo. Y si no se lo prueban, ¿qué dice? No, es que yo no fui. Pero mira, no, yo no, pero yo no, a mí, es más, no me lo probaron. Entonces, ¿qué significa? Mira, las cosas pueden ser obvias, pero eso no significa que tú estés, ¿qué? Convicto. O sea, que estés convencido del error. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Hacerte qué? Convencerte de que el error es un error y que necesitas, ¿qué? Corregirlo. Por eso, en Hebreos 3, del 7 al 12, el autor él está hablando acerca de cómo a través de Jesús, Dios ha venido a hablarle a su pueblo, cómo le habló por medio de Moisés, le habló por medio de profetas, le habló por medio de algunos reyes, le habló por medio de tantas personas, pero finalmente en el último tiempo nos ha hablado por medio de ¿quién? Dice, de Jesús. Entonces ha venido insistiendo, mire, o escuchemos esa voz, mire, Él nos ha hablado, escuchemos. Entonces por eso llega al 3:7 y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? ¿Sí? Porque la idea de manejar una temática aquí bíblica es darle lugar a ¿qué? A que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, hable a la vida de cada quien. Aquí no se hace un tema para hablarle a nadie en concreto. Aquí va y se estudia lo que dice la Biblia, se enseña lo que dice la Biblia y el Espíritu Santo se encarga de ¿qué? De hablarle a cada uno. Y muchas veces le está hablando a uno y uno ¿qué? Se hace el de la oreja mocha, ¿no? Es más, algunas personas a veces las invitan, vienen por primera vez, de pronto a una reunión cristiana, empiezan a dar el tema XY, que nadie sabe qué tema, y la persona es mismo, ¿usted vino aquí a contar mi vida? Pero eso lo hace ¿quién? Es el Espíritu Santo, eso no lo hace el hombre. Él le está hablando, mira que eso es lo que quiero ponerlo en evidencia, que Él le empieza a hablar a uno. ¿Y uno qué puede hacer? O acatar o resistirse. Por eso dice entonces, si oyeres hoy su voz, como dice el Espíritu Santo, tomando el Salmo 95 y aplicándolo aquí, el autor de Hebreos, ya aplicándolo como voz del Espíritu Santo, mire que él no está diciendo solo la palabra o el Salmo, mire que él tiene claro que es inspirada por el Espíritu de Dios. Dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y trae los ejemplos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo andando en el desierto se resistió. Y dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras, ¿cuánto? 40 años. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y viene el 12, que es la recomendación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios. En pocas palabras, mire, ¿qué es un corazón duro? Corazón que no quiere creer, incrédulo. Le está hablando Dios y ¿qué? Y no quiere creer. Se resiste a creer. Porque vuelvo y le digo, ¿será que David no sabía que lo que había hecho estaba mal hecho? Pero tenía el corazón ¿qué? Endurecido. Hasta que vino el profeta con la palabra ¿de quién? De Dios. Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. ¡Ay! La embarré. Y como uno diría, no, pero es que todo el mundo sabía. Pero mira que a veces uno ¿qué? Está en el error y uno no es consciente. Entonces, bendita la obra de Dios a través de nuestro Dios Espíritu Santo, que nos da ¿qué? Luz para salir del error. Pero le digo, si usted no sabe que está enfermo, usted no va a ir al médico. Si usted no sabe que está enfermo, usted no va a buscar sanidad. Si usted no sabe que está enfermo, usted no se va a exponer al tratamiento. Pero resulta que en cualquier momento hay enfermedades que ya no dan lugar a nada. Ya no dan lugar a nada. Y dice, uy, pero ahí estaban los indicios, estuvieron los signos, ¿cierto? El cuerpo te estaba hablando.
¿Se acuerdan de la propaganda de avena? Que viene el Señor y le da como, y dice, tu cuerpo te está hablando. Los hechos estaban hablando. Las cosas alrededor te estaban hablando. ¿Cómo iban? ¿Pero usted qué? Ay, sí, pero muchas veces ya no hay qué. Como dicen en el fútbol, ya no hay tiempo de llorar. Por eso, gloria a Dios, que uno vaya y busque en ese ejercicio, en ese hábito diario, en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, la lectura de la palabra de Dios. Porque ella es como ¿qué? Ella es el espejo del corazón. Usted en el espejo, bueno, los que pueden, ya todavía en el espejo, ay, se arregla y se acicala el cabello, y bueno, se acicala la ropa, y usted se mira, y uno cuando es muchacho, pues se espicha los barros, y se saca las espinillas, y en el espejo usted ve muchas cosas, pero en el espejo usted no va a ver su corazón. Bueno, aunque a veces, usted sabe que la cara refleja lo que hay en el corazón, y a veces sí puede verse, ¿no? Me decía una amiga, bueno, gloria a Dios, estaba enamorada, ¿no? Ella me decía, mira, cuando uno está enamorado, me decía ella, me viene el espejo y cuando uno está enamorado se ve más joven. Y dije, sí, yo lo creo, claro. Así es de bonito el amor, claro que sí. Y mira que ella me dice, está enamorada y obviamente, ¿qué es lo que se está viendo? Se está reflejando lo que hay en el corazón. Pero en la palabra de Dios, ¿qué se refleja? Ahí usted sí ve su corazón ahí tal cual es. Y ella le dice, lo que pasa es que una vez es que se está mirando y uno va bien, ¿qué? Voltea la página. O se hace el loco. O como muchas veces hace uno, ¿no? Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Ay, sí. Y se va. Y se le olvidó. Pero entonces, primer punto muy importante. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Dentro de la labor de convencernos. Convencernos de que estamos en ¿qué? En un error. Y necesitamos cambiar. Segundo, volvamos a Juan 16. Algo muy importante. Otra actividad de la convicción del Espíritu Santo. Nos convence de justicia, dice el Señor Jesús. De justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Usted sabe cómo murió entre nosotros Jesús? ¿Se acuerdan cómo murió? Fue crucificado. ¿Y a quién crucificaban? Exactamente. Exactamente. Y yo creo que mucha gente se murió pensando que ahí había muerto ¿qué? 3 ladrones, 3 personas, 3 infractores de la ley. Porque mucha gente no sabía quién era quién. Jesús. Por eso dice que el Espíritu Santo viene a ¿qué? A convencernos de ¿qué? Justicia. Porque Él va al Padre. ¿Qué significa? Él no era un malhechor. Él era justo. El justo, como dice Pedro en Hechos 2, vosotros matasteis al justo y aceptasteis a un ladrón. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos convence de la justa divinidad y personalidad de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de hecho, trayendo a memoria lo que estábamos estudiando en los estudios bíblicos, estábamos viendo que Jesús es ¿qué? Singular. A nosotros a Jesús no lo podemos poner al lado de ningún gran personaje de la historia, por más interesante que haya sido ese personaje. Jesús está por encima de todos ellos, porque todos esos hombres fueron grandes personajes. Jesús era Dios hecho hombre, y eso es no, es la total diferencia con todos los hombres. Por eso el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de su justicia y de su divinidad. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 1, 4. Romanos 1, 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús no es un personaje más de la historia. Jesús
es Dios hecho hombre. Bueno, como veía hoy, ¿no? Eso es una paradoja, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. No una contradicción, sino una ¿qué? Una paradoja que es importante tenerlo en cuenta. Por eso el Espíritu de Dios es el único que nos convence de su divinidad y por eso nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. ¿Por qué? Porque si yo sé que necesito salvación, necesito confiar en Jesús para ser salvo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? No existe otra manera de usted encontrar sanidad en su vida. Sanidad espiritual, porque eso es lo que significa sótero en griego, sanidad. Cuando hablamos de salvación, sótero, estamos hablando de sanidad espiritual. Y esa sanidad no se refiere a que usted estaba medio enfermito, no. La palabra es clara. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué significa? Separados de aquí a toda la distancia que pueda haber entre nosotros y Dios. Mejor dicho, el universo es poquita la distancia que hay en medio de todo el universo a la distancia que había entre nosotros y Dios. ¿Quién la salvó? Jesucristo. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso entonces el Espíritu Santo me convence de esa realidad y por eso yo he puesto mi fe ¿en quién? En Jesús. Por eso yo he confesado que Él es ¿qué? Mi Señor y mi Salvador. Y por eso estoy llamado a reconocer que lo que Él hizo en la cruz, ¿lo hizo por quién? Por mí. Porque Él en la cruz murió ¿por qué? Por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos nosotros. Por eso en la cruz podemos ver lo que es el pecado, pero también podemos ver ¿qué? El amor de Dios. Porque Él fue ahí porque nos amó. ¿Para qué? Para reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre. Y de eso me convence ¿quién? El Espíritu Santo, porque si no yo puedo estar viendo a Jesús y como algunos dicen, no, es que lo importante es creer. Crea en cualquier cosa, lo importante es que crea. No, señores. Por lo menos lo que nos enseña aquí claramente Jesús es que no es así. Tu fe tiene que tener un objeto y tiene que tener claridad en quién estás creyendo. Tú puedes creer en, sí, porque existen cantidad de tendencias y cantidad de, digamos así, de teorías y cantidad de doctrinas, pero finalmente ¿qué? Pero no hay sino una verdad. Exactamente. Tenemos, exactamente. Solo hay un Señor y solo hay un Salvador. No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Ese cuento de que no, que puede ser fulano, que mengano, que perencejo. No, que también, no, que es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Entonces Juan 14:6, ¿qué significa? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de eso nos convence ¿quién? El Espíritu Santo, porque muchas veces seguimos divagando. Usted puede estar viniendo aquí, usted puede haber escuchado este tema y usted sigue creyendo en una cantidad de cosas que no tienen sentido y que mantienen desorientada tu vida. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene un norte, no tiene una dirección, cuando uno no tiene un objetivo claro, cuando uno no tiene una premisa clara, uno se la pasa divagando. Como dice por ahí una propaganda, comiendo aquí, comiendo aquí, comiendo aquí, y finalmente ¿qué viene? Una indigestión. Llenos de sincretismos, porque no tenemos claro quién es el justo y quién es el Salvador. Por eso, para finalizar, bueno, miremos Hechos 7:56, que también es importante. El famoso sermón o la apología de Esteban. ¿Cómo concluye? Tal vez es uno de los sermones más hermosos que hay, mejor hechos, mejor tratados. Bueno, el Espíritu Santo es el que lo guió. Pero específicamente dice que Esteban, hablando con los judíos que lo tenían, le habían hecho una encerrona,
Dice en el versículo 55, para llegar al 56, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién? A Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Dando testimonio de qué? De que Jesús había ascendido. Lo que él está diciendo aquí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él estaba ascendido porque, y ese texto, mire, este texto, a la diestra de Dios, usted lo encuentra cualquier cantidad de veces. ¿Por qué? Ese es el Salmo 110. Por ejemplo, miremoslo en Hebreos 1. Usted encuentra ese texto cantidad de veces. Por ejemplo, a la diestra de Dios. Dice que Él está sentado. Perdón un minutico, ya les ubico para que hagamos la cantidad de textos que hablan sobre ese mismo evento, sobre ese mismo hecho. A la gloria de Dios. Bueno, preciso. El 1.3 dice, sí, correcto. Se sentó, ajá. Sí, correcto, sino que hay un texto que tiene todas las páginas, los textos cruzados, y es en una cantidad de lugares donde realmente se encuentra, pero esa es la frase, ¿no? Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y continuamente ese texto se repite para recordarnos que Jesús definitivamente es Dios hecho hombre. Por eso está a la diestra de ¿quién? Del Padre. Y está a la diestra del Padre no pensionado ni jubilado, ¿no? Obvio que es una bendición, es una prestación que es una bendición entre los hombres, pero me refiero a que no es que él esté pensionado y jubilado. ¿Qué dice Hebreos 7? ¿Qué está haciendo él ahí a la diestra del Padre? Hebreos 7 dice, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Increíble. Entonces, está aprovechando su tiempo. Gloria a Dios, porque pues finalmente Él no está limitado por el tiempo. Pero digamos lo que está aprovechándolo, intercediendo ¿por quién? Por todos nosotros. Que pues Él es perfecto y de Él no podemos decir que aprovecha o desaprovecha, porque ninguna de esas características se le pueden aplicar. Pero por decirlo, es una manera de decir que si nosotros estamos ya, Él ya entró en ese reposo, por decirlo, ¿qué está haciendo? Intercediendo por todos nosotros. Y vamos entonces al punto final, Juan 16, 11. Él también nos convence de qué. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido. Mira, usualmente, de hecho, existe toda un género de películas, ¿no? Ustedes las han oído, ¿no? Usted llega y busca, dice, categorías de película, y ahí dice, terror. ¿Usted no ha visto? Y hay gente que le fascinan las películas de ¿qué? De terror. Pues no sé, de pronto porque eso estimula su adrenalina, supongo yo. Pero a la gente le fascinan las películas de terror. Y entonces a nosotros nos hablan en la mayoría de esas películas de que hay una lucha entre ¿quién? Entre el bien y el mal. Y yo le pregunto, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que hay alguien que puede controvertir a Dios realmente? O sea, ¿hay alguien que no acepta la soberanía, el reino y la gloria de Dios? Pero usted cree que Dios, hay igualdad de fuerzas a la hora de alguien luchar contra Dios. Entonces,
Eso es importante que empecemos a asimilarlo, porque nosotros tenemos esa idea, ¿no? Tenemos la idea de que Dios anda como peleando. Por Dios, ¿qué tal Dios peleando con alguien? Entonces, ¿dónde queda su divinidad? ¿Qué Dios es? Él es Dios porque es ¿qué? Invencible, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable. O sea, Dios no puede ser controvertido. Una cosa es que por eso dice que los demonios creen, pero no se sujetan, o tiemblan, pero no creen. Bueno, ¿cómo es que dice Santiago? Ya estoy viendo lo que no es. Vamos a decirlo más bien exactamente que dice Santiago. Dice aquí claramente Santiago. Ya les digo. Dos 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Creen y qué? Y tiemblan, pero no obedecen. No obedecen. Pero eso significa entonces que Dios le toca como en un pulso hacer fuerza ahí. No. Mire, eso es como tratar de tirar avioncitos de papel para que lleguen a la luna. Eso es un imposible. Entonces es muy importante que el Espíritu Santo nos convenza de que el Señor es quien tiene que la victoria. Esto no es un llamado para que usted se ponga ahora a llenarse de soberbia y entonces, como algunos hacen, ponerse a hacer desafíos, ¿cierto? Y ponerse entonces a hablar de las huestes. No, eso a usted no le corresponde. ¿Quién es el que tiene el control, la soberanía, el dominio y el poder? Es Dios. Entonces aquí el llamado es para que nos convence de esa victoria, para que nosotros nos amparemos ante ¿quién? Ante el victorioso. No para que nos pongamos nosotros a hacer cosas que no nos ha llamado nadie a hacer. Por eso dice Judas que hay algunos ignorantes que se ponen a desafiar potestades. Eso es ignorancia. Pero sí tenemos que tener claro es que la victoria es de ¿quién? De nuestro Señor. Por eso dice Apocalipsis 12, 7, 9, y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque volvemos a ese punto, porque estas series, estas películas, estos thrillers nos han convencido a nosotros de que hay alguien que tiene igualdad de poder que Dios. ¿Y eso es qué? Eso es una blasfemia, eso es una apostasía. ¿Por qué? Porque eso es poner a Dios en la condición de ¿qué? De cualquier mortal o de cualquier otra creación. ¿Quién es el creador de todo? ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Y en el principio Dios qué? Creó los cielos, todo lo creó Dios. Él es el creador. Y si una criatura tiene la misma capacidad del creador, entonces ¿dónde queda el creador? Eso es muy importante que lo entendamos, porque a veces nosotros vivimos sin querer, y vuelvo y digo, esto no es para llenarnos de eso, no, esto es para que nos amparemos siempre en ¿quién? En Dios, para que andemos cuidados, protegidos, sustentados. Por eso cuando nos dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que hay que hacer. Entonces dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Estamos hablando de aquí ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 20:10, Apocalipsis. Y el diablo vuelve otra vez, ¿que los qué? Engañaba. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Quién es el padre de mentira? Mire, por eso hoy en día, dése usted cuenta, hoy en día tenemos que despertar a una realidad muy importante. Valgo a hacer este pequeño paréntesis. Hoy en día tenemos que despertar a una realidad, nosotros, porque esto es una realidad que no solo se aplica a Colombia, sino que se está aplicando al mundo. El mundo está fraccionado en dos polos. Digámoslo, el mundo está polarizado, el mundo por corrientes
no sé si políticas o ideológicas, pero está polarizado, es el mundo, no Colombia, el mundo. Pero ¿quién es el dueño de esa polarización? El engañador. Porque usted va a mirar a causa de qué está la polarización, de mentiras. Sistema, todo un sistema de mentira montado en todo el mundo, que te prestan servicios ¿para qué? Para mentir. Te prestan servicios para hacer proselitismo con la mentira, para denigrar y acabar a una persona aquí, acabar a una persona, acabar una empresa, acabar tal cosa, acabar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Nosotros muchas veces estamos en una gresca de ver personas y ver personalidades, esta personalidad, esta personalidad, esta personalidad, pero ¿quién está detrás de todo el proceso? ¿Quién es el padre de la mentira? Oh, con esto no estoy diciendo que hay cosas que no son verdad, por eso estoy a lo mismo. Hay cosas que pueden ser verdad, pero luego te las presentan como ¿qué? No, eso es mentira. Ah, eso no era verdad. Mire el problema. No, eso es mentira. Y puede ser verdad. Y uno, yo pensé. Y como puede ser mentira, y te dicen que ¿qué? Que eso es verdad. ¿Ah, eso es verdad? Sí, y puede ser una mentira. Pero te digo, el problema no son las personalidades, no son los estados, no son las naciones, no son las corrientes, no son las tendencias, no son los extremos políticos o los medios políticos, es que la mentira. Tengamos cuidado, porque uno ahorita está viendo es eso, ¿no? Allá, 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 pero cuando toque tu casa, cuando te pise los pies, ahí donde uno dice, uy, pero ¿cómo así? Entonces, míralo, aquí lo dice claramente. Perdón, estamos leyendo el 20:10. Y el diablo que ¿qué? Que los engañaba. ¿Y qué decía el 12? El que tiene al mundo bajo engaño. Entonces, por eso es muy importante lo que hace el Espíritu Santo, porque es convencernos de ¿qué? De lo que es verdad. Es verdad que necesitamos la ayuda de Dios. Y es verdad que el único que nos puede ayudar se llama ¿quién? Jesús. Y es verdad que la victoria es de nuestro Dios. ¿De eso nos convence? Solamente el Espíritu de Dios. Porque nosotros seguimos pensando, ¿no? Muchas veces las cosas se ponen al revés. ¿Y qué pensamos? Que la victoria es de ¿quién? De la adversidad. Pero la victoria sigue siendo ¿de quién? De Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, en esta noche. Y te pedimos que nos des luz y dirección para que, como dice tu palabra, podamos experimentar cada uno de nosotros la convicción que nos está comunicando las Escrituras. Espíritu de Dios, gracias porque tú nos permites entender, Señor, que muchas veces el problema de mi casa no es mi cónyuge, ni son mis hijos, ni es mi suegra, ni es mi suegro, ni son mis hermanos, ni son mis padres, ni es mi familia alrededor, ni de pronto es la empresa, ni de pronto son los vecinos, ni mi apellido, o donde yo nací, o mis amigos. Muchas veces, Espíritu de Dios, el 100% del problema empieza con nosotros y está dentro de nosotros. En el colegio solían jugarnos una chanza, Señor. Y era que escribían una burla en una hoja. De pronto, yo soy un burro, yo soy una tortuga, yo soy X o Y. Y mientras estábamos descuidados, con cinta la pegaban en nuestras espaldas, Señor. Y empezábamos a ver que la gente se reía y nosotros nos reíamos. Y no sabíamos de quién se estaban riendo. Y era de nosotros, Señor. Así, muchas veces hay cosas que están en nosotros. Y nosotros nos quejamos juntamente con todo el mundo. Pero no sabemos que el tema y que mi queja necesariamente no es de lo que está afuera. Hay algo que está dentro en mi vida que no estoy viendo
y necesita ser tratado. Primero que todo, hay un tema esencial que se llama el pecado. La rebelión contra Dios. Mi rebelión contra Dios. Mi rebeldía contra Dios. Lo cual dice claramente la palabra, tiene una consecuencia y es perder definitivamente mi relación con Él. Pero dice la palabra que acabamos de estudiar que el Espíritu Santo nos permite caer en cuenta de que esa necesidad necesita ser tratada. De que ese es la raíz de grandes y tal vez la mayoría o la esencial de mis problemas. Por eso el Espíritu de Dios nos convence de que Jesucristo no era simplemente un profeta más. No, Él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho hombre. Él era la viva y la imagen misma de su sustancia, la esencia de su poder. Y Él vino a entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, para que por medio de la fe en esa obra, hoy nosotros tengamos sanidad y salvación. Por eso, finalmente, gracias Espíritu Santo, porque tú también nos convences de que tu victoria es ineludible. Tú ya venciste, la victoria es tuya, tú eres el vencedor, tú eres quien ha vencido, a ti te corresponde la victoria. Nadie tiene la victoria sino tú y nadie te la puede quitar, Señor. Por lo tanto, también nos pertenece y podemos descansar en el hecho de que tu salvación es una salvación perfecta. Ella no es imperfecta, no es inconclusa, no es a plazos, no es a cuotas, no es a pedazos. Tu salvación es perfecta, es completa, es absoluta y es total. Por eso, gracias Espíritu Santo, porque tú nos convences que ciertamente has venido para traer libertad a nuestras vidas y sanidad a cada uno de nosotros. Qué bueno en esta noche que nosotros podamos reconsiderar nuestra condición y nuestra realidad y podamos volvernos a Dios, podamos volvernos a Jesús. Podamos reconocer, como lo hemos visto en Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos encontrar salvación. Vuelve esta noche al Señor, vuelve tu corazón a Él, entrega tu vida, ponte de acuerdo con Él, porque como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, el camino no es endurecerte, el camino es decirle, Señor, yo te necesito. Y yo quiero que tú seas el Señor de mi vida y que tú seas el Salvador de mi vida. Ya no quiero vivir bajo este error, ni quiero vivir bajo este engaño, ni quiero vivir bajo esta condición. En el nombre de Jesús te estamos orando, Señor. Démosle gracias a nuestro Dios y démosle gracias a nuestro Rey en esta noche y que sea Él trayendo esa luz de esperanza, esa luz de sanidad y esa luz de victoria a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.